de iniciar la enseñanza del día de hoy, me gustaría que oráramos por las personas que están enfermas. Hay algunas familias que están enfermas y vamos a orar por ellas, vamos a orar por estas familias que están enfermas, que el día de hoy no pudieron venir. Y si tú conoces de alguien, tú conoces también algún familiar, algún vecino, compañero de trabajo, compañero de la escuela que esté enfermo, te invito a que oremos. Así como estás, comienza a orar, comienza a declarar sanidad, comienza a declarar la sanidad y la medicina del Padre sobre estas personas, sobre nuestros amigos, sobre nuestros hermanos. Papá, y en el nombre de Jesús, oramos para que tú traigas de tu sanidad, de tu medicina. Oramos por el hermano Mauro, oramos por la familia González, oramos por Manasés, para que tú traigas sanidad y medicina a sus cuerpos. Gracias porque tú les fortaleces, gracias porque tú eres con ellos. Tú envías tu palabra y les sanas, les levantas, les fortaleces. También creemos que por tu llaga nosotros somos curados, por tu llaga nosotros somos sanados. Y cualquiera de nuestros hermanos, nuestros amigos que estén viendo esta transmisión y que estén enfermos, oramos también para que tú traigas sanidad y medicina. Sanidad y medicina, a lo mejor están enfermos de COVID, toca sus vidas, descongestiona sus vías respiratorias, fortalece sus pulmones, fortalece sus huesos, fortalece sus músculos. Gracias porque tú envías tu palabra y les sanas en el nombre de Jesús. Tú les sanas, recibe la sanidad de parte de Dios. Cree que Dios trae sanidad y medicina para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Damos gracias a Dios. Tenemos un Dios que también tiene cuidado de nosotros, un Dios que trae sanidad y medicina para nuestras vidas. Y voy a iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar, o si tú nos estás viendo por redes sociales, cuántos han recibido una herencia? ¿Cuántos han recibido una herencia? A lo mejor de alguno de los padres o de algún familiar, ahí de un tío, de una tía rica. ¿Cuántos han recibido alguna herencia? Bueno, sí, sí hay algunas manos. Y bueno, pues esa herencia es algo que se transmitió, ¿verdad? Hacia el familiar. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema que se llama Rompe con maldiciones generacionales. Y esas maldiciones o herencias generacionales, pues a veces las heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Así como tú y yo heredamos, nuestros papás nos transmitieron un ADN que está en nosotros y les heredamos lo chaparrito, lo alto, la complexión o el color de los ojos, el color de la piel. En la mañana, antes de venir, nuestra niña, bueno, tenemos la cochera y salimos y se subió al final Dani, nuestra niña. Y al verla de lejos, o sea, veía que se parece a mi mamá y le digo a Ofe, mira, se parece a la abuela. Entonces, Dani, o sea, la abuela le heredó ahí el color de la piel y algunos de los rasgos de la abuela por la abuela paterna, ¿sí? Y así, o sea, los papás heredamos a los hijos. Heredamos el color de los ojos, el color de la piel, se los heredamos. Pero así como heredamos cosas de bendición, cosas buenas, también en ocasiones heredamos cosas, herencias que son de maldición hacia los hijos y hacia los nietos y generaciones hacia adelante. Mira, vamos a ver una cita en Éxodo 20, versículo 5, donde nos habla precisamente de esto. Porque en ocasiones creemos que estas herencias no existen, que estas herencias pues que no son verdad, pero mira lo que dice la palabra. Éxodo 20, capítulo 5. Dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres
sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Aquí nos está hablando de esos pecados de los padres, que el pecado del padre va a afectar la vida de los hijos. Son esas herencias, son esas maldiciones que heredamos en nosotros como papás hacia el hijo, hacia el nieto, bisnieto, tataranieto. ¿Sí? Y aquí nos dice que queda afectada hasta la tercera y cuarta generación. Mira, vamos a ver un ejemplo. En la pantalla ahí tú ves un ejemplo de un árbol generacional. Y ese es de una chava, ¿no? Ahí está la chava y esta muchacha tiene a su papá y a su mamá. Pero de parte de la línea paterna, bueno, pues tiene a sus abuelos, que también es papá y mamá, tiene dos abuelos y tiene dos abuelas. Y subiendo hacia una generación más adelante, tiene cuatro. ¿Qué sigue después del abuelo? Bisabuelo. Tiene cuatro bisabuelos del lado paterno y cuatro bisabuelos del lado materno. Pero a su vez tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Qué sigue después del bisabuelo? Tatarabuelo. 16 tatarabuelos. 30 personas que dependiendo lo que hicieron o dejaron de hacer, que va a quedar, va a ser bendecida o va a tener consecuencias de lo que hicieron sus antepasados de esta chava que vemos en este árbol genealógico. ¿Por qué? Porque ahorita acabamos de ver en Éxodo 20 que queda afectada, que lo que nosotros hagamos como papás, lo que nosotros, los pecados que practiquemos o lo que hagas, va a traer consecuencias sobre la vida de los hijos. Y mira, vamos, ¿qué es una herencia de maldición? Una herencia de maldición pues es algo que le vamos a heredar hacia ese hijo o hacia esas futuras generaciones. Y vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Hay dos ejemplos que traigo. El primero de ellos está en Juan capítulo 9, versículo 1. Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le están preguntando a Jesús, ¿por qué este hombre nació ciego? Y vamos a ver lo que le contesta Jesús. Le preguntaron sus discípulos, le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los de quién? Los de sus padres. Y le están diciendo, ¿por qué nació ciego? ¿Fue por un pecado de él? ¿O fue consecuencia de algo que hizo él? ¿O fue consecuencia del pecado que hicieron sus padres? Aquí están las herencias, aquí están las maldiciones generacionales. Y vemos qué le contesta Jesús. Le dice, no fue por sus pecados, ni tampoco por el de sus padres. O sea, le está diciendo que no pecó él y no pecaron sus padres. Contestó Jesús, sino que nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Sí? Ese es un ejemplo de una herencia de maldición. ¿Sí? Otro ejemplo, vamos a ver el siguiente. Este viene en Génesis 20, 17. Aquí a Abimelech pues le gusta la esposa de Abraham, quiere estar con ella, pero también aquí Abraham había dicho que no era su esposa, sino que era su hermana. Y vamos a ver lo que sucede por querer codiciar o desear la mujer de otra persona. Vamos a ver qué le sucede a Abimelech y a su familia. Aquí Génesis 20, 17 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener, ¿qué? Hijos. ¿Cuál fue la consecuencia de haber deseado la esposa de alguien más? ¿Sí? Pues que su esposa de él no podía tener hijos, y aún más allá, o sea, tampoco sus siervas habían podido tener hijos. Pero después de que Abraham oró, pues ahí Dios les bendijo a la esposa de Abimelech y a sus siervas. Entonces vemos que las herencias, así como nuestros padres nos heredan bienes, nos heredan
rasgos físicos o nos heredan también gustos, ¿sí? Nos heredan gustos que a una de mis hijas, bueno, a mí me gusta el chocolate, me gusta muchísimo los chocolates. A una de mis niñas le gusta también el chocolate, a Dani, pero a Ofe le gusta los chilitos, lo picoso. Y a Judith le gusta lo chiloso, ¿sí? Entonces vemos cómo también a veces les heredamos el gusto por algo, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos saber qué maldición me han heredado? ¿Cómo puedo saber si son cosas que hicieron allá el tatarabuelo, el bisabuelo, que ni siquiera los conocí, que a lo mejor o vivieron en otro estado de la República, que no supe, no sé de ellos? ¿Cómo podemos identificar esas herencias que pueden estar afectando mi vida? ¿Cómo puedo saber que a lo mejor lo que ahorita estoy viviendo, a lo mejor alguna enfermedad, es consecuencia de algo que hicieron el abuelo y el tatarabuelo? Bueno, número uno es orando, orando. A través, tú puedes meterte a la oración y conectarte con Dios y le puedes decir: Dios, revélame. ¿Qué herencias me han heredado mis antepasados? ¿Qué herencias me han heredado los abuelos? ¿Qué herencias he recibido de parte del abuelo paterno, del abuelo materno? Y Dios, o sea, ¿tú crees que Dios te lo va a revelar? Claro que sí, Él te lo va a revelar. Mira, en una ocasión, cuando iniciamos un discipulado, Ofe y yo, para casarnos, este discipulado pues lo tuvimos con el pastor Gilberto, con el hermano Gilberto, pero al final nos dejó una tarea dentro de este discipulado, y esta tarea consistía en que hiciéramos una lista. ¿Qué aportábamos? Teníamos que contestar una pregunta, y era: ¿qué aportamos para el matrimonio? Cosas buenas y cosas malas, 2 columnas. Y dentro cada quien lo tenía que contestar por separado. Ofe hizo su tarea, yo hice mi tarea, y ahí pusimos cosas buenas que aportamos para el matrimonio, cosas malas que aportamos para el matrimonio. Pero ahí anotábamos, bueno, también lo que veíamos, los pecados que practicaron los abuelos, los tatarabuelos. Ahí los anotábamos. Y esto no era con la finalidad de juzgar, de criticar a lo que hicieron ellos, sino era con la finalidad para que al final identificáramos herencias y rompiéramos con esas herencias de maldición. Y como consecuencia, una vez que hiciéramos nuestro pacto de amor, que nos casáramos y tuviéramos hijos, no se los heredáramos a nuestros hijos, ¿sí? Esa es la finalidad de esa tarea. Bueno, pues hicimos la tarea, pudimos identificar algunas herencias, y después de eso oraron por nosotros. Oró la profeta Olivia del Centro Cristiano Calacuaya. Oró por nosotros, y ahí en ese tiempo Dios le reveló por el Espíritu Santo que de parte de una de nuestras líneas había una herencia de maldición. ¿Por qué? Porque uno de los tatarabuelos, era una de las tatarabuelas, había practicado brujería y ocultismo. Y eso había generado y generó como consecuencia el que ella practicara el ocultismo, la brujería, generó en nosotros una maldición. Y la hermana Oli nos dice: fue revelado por el Espíritu Santo, de esta línea, una de las abuelas o tatarabuelas, no recuerdo bien, practicó la brujería y el ocultismo. Y como consecuencia, pues hay una herencia de escasez y de pobreza. Pero vamos a romper con eso ahorita. Y eso fue lo que nos dijo. La hermana comenzó a orar y quedó cancelada, quedó anulada, ¿sí? Esa consecuencia de lo que había practicado, lo que había hecho la bisabuela, la tatarabuela, años atrás. Y gracias a Dios, o sea, se rompió con esa herencia, y esa herencia ya no tiene efecto, ya no tiene valor sobre nosotros. Ha quedado rota, ha quedado cortada. Entonces, si tú le puedes preguntar a Dios, y Dios te lo va a revelar, Dios te va a mostrar. También
hace algunos años tuve cáncer. Y Dios me sanó de cáncer, o sea, un milagro de sanidad, ¿sí? Un milagro de sanidad. No me hicieron ninguna quimioterapia. Dios trajo sanidad y medicina. Practicaron dos cirugías, pero gracias a Dios, en la segunda cirugía, Dios obró un milagro, o sea, sobrenatural en mi vida. Y trajo esa sanidad y medicina. Pero en un principio le preguntaba, Dios, ¿por qué? Que es lo que en ocasiones nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucede aquello? Y íbamos, le preguntamos a Dios y le decía, pues si busco hacer las cosas bien, si te estoy sirviendo. Y bueno, pues al final Dios nos contestó a Ofe y a mí y nos dio una palabra en Proverbios, donde nos mostraba que era consecuencia también de una herencia, de algo que hicieron ahí el bisabuelo, tatarabuelo, generaciones atrás, algo de los pecados que ellos hicieron que afectó mi vida, afectó nuestra vida. Entonces, pues preguntándole a Dios, Dios te lo va a revelar para que sea cancelada, que sean anuladas esas herencias. ¿De qué otra forma podemos descubrir alguna herencia de maldición que nos hayan heredado? Preguntándole a los padres, preguntándole a los abuelos. ¿Y cómo era la vida del abuelo? ¿Cómo era la vida de la abuela? ¿Qué hacían? ¿Qué practicaban? Cuando se enfermaban, ¿iban al médico o iban con el brujo? ¿Iban con el que leía las cartas cuando tenían que tomar alguna decisión? ¿Qué era lo que hacían? Comienza a investigar, comienza a preguntar. Y te digo, y esto no es con la finalidad de estar juzgando la vida de los abuelos o de los tatarabuelos o de los padres, ¿no? Sino es con la finalidad de romper con esas herencias, porque también ellos fueron afectados. Y si a lo mejor ellos practicaron el ocultismo o la brujería, fue porque generaciones atrás de ellos también lo hicieron. Entonces, puedes convertirte en un investigador de herencias y preguntarle ahí al papá, al abuelo, al tío, preguntar qué era lo que hacían por parte de tu línea paterna y por parte de tu línea materna. Número 3, podemos identificar los síntomas. ¿Y cómo podemos ver que identificar este síntoma? Cuando se repite una herencia. Por ejemplo, ahorita si una persona va al seguro, si va al médico y le detectan a lo mejor diabetes, ¿qué es lo primero que le preguntan ahí los médicos? Y le preguntan, ¿y tu papá, y quién de la familia tiene diabetes también? ¿Quién lo tuvo? O sea, también ellos, o sea, ven que hay herencias, que se heredan las enfermedades. Y a lo mejor el papá tuvo diabetes y la abuela y así generaciones atrás. Entonces se va repitiendo. O a lo mejor algún pecado de ocultismo, algún pecado de alcoholismo, de adulterio, o sea, se va repitiendo. El abuelo pues era adúltero, luego el papá, y así se va repitiendo esas herencias. Entonces Dios desea en este día traer libertad a nuestras vidas y que lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos han heredado sea roto en este día en el nombre de Jesús. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere traer libertad. Él es un Dios que trae libertad a nuestras vidas. Y en uno está el escoger, ¿sí? Uno es el que escoge también. Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que escojamos lo bueno, que escojamos la bendición. Esa es la voluntad de Dios. Mira, Deuteronomio 30:19 dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes, ¿sí? Eso nos lo deja a nosotros Dios, a una elección propia. En nosotros está elegir, ¿qué escoges? ¿Bendición o maldición? En nosotros está, ¿qué vamos a heredar a los hijos? ¿Bendición o maldición? ¿Sí? Dice, versículo 20, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave
para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. La obediencia trae bendición para la siguiente generación, ¿sí? La obediencia trae bendición para las siguientes generaciones. Mira, en esta lámina dice: mi obediencia bendice a mis generaciones. Si tú quieres bendecir a tus generaciones, pues busquemos el amar a Dios, el obedecerle, el escoger la vida, el escoger, el hacer su voluntad. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Si nosotros somos íntegros, somos justos, nuestros hijos van a ser bendecidos, ¿sí? Van a ser dichosos nuestros hijos. Y Dios, te digo, es lo que está en el corazón de Dios, el que nosotros recibamos bendición y no maldición, que nosotros heredemos bendición en lugar de maldición. Mira, vamos a leer ahora Éxodo 20, versículos 5 y 6, donde se confirma lo que te estoy diciendo. Dice: no te inclines ante ellos, ni les des rienda a culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Versículo 6 dice: pero derramo amor, ¿qué? Inagotable por 3 generaciones, por 4 generaciones. No, ¿verdad? Dice: por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Ve que la voluntad de Dios es bendecir hasta 1000 generaciones. Que no solamente se quede ahí hasta la tercera y cuarta generación, ¿sí? Como en el caso de las maldiciones, sino la voluntad de Dios es bendecir hasta 1000 generaciones. Y otra recomendación práctica es que tú ores por tus generaciones. A lo mejor no estás casado, pero ora por tus hijos. Ora por tus hijos para que ellos también busquen el amar a Dios, el entregar su vida a Dios. Ora por tus nietos, por tus bisnietos. Ora a lo mejor por sus escuelas. Ora por sus matrimonios. Ora por sus trabajos, por lo que ellos realizarán, por lo que en el lugar donde Dios los pondrá. Ora por ellos, ora por esas futuras generaciones, porque tu oración también va a traer bendición para esos hijos que a lo mejor ya nacieron o no han nacido. Tu oración trae bendición para las generaciones. Entonces, esa es otra recomendación durante esta semana. Ora por tus generaciones, ora por los nietos, bisnietos, tataranietos y 1000 generaciones adelante. Y di: Señor, yo declaro que yo y mi casa, yo y mis generaciones te servimos, que yo y mis generaciones te amamos, que yo y mis generaciones buscamos el honrarte, buscamos alabarte, buscamos el testificar que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios verdadero, ¿sí? Ora por tus generaciones. Ahora, una vez que hemos identificado herencias, maldiciones generacionales, ¿cómo podemos romper con esas herencias? ¿Qué es lo que podemos hacer? Número 1, lo que vamos a hacer es pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios por los pecados, no lo que hicimos nosotros, sino lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Pedir perdón. ¿Recuerdas que te decía que mis papás practicaron el ocultismo? ¿Sí? Practicaron el ocultismo, practicaron el espiritismo, ¿sí? Que es una rama ahí del ocultismo. Practicaron el espiritismo. ¿Qué fue lo que hicimos como familia? Le pedimos perdón a Dios. O sea, nosotros como hijos le pedimos perdón a Dios por ese pecado. Mis papás le pidieron perdón a Dios por ese pecado que habían practicado. Le pedimos perdón en conjunto, ¿sí? Entonces,
lo primero que vamos a hacer es pedirle perdón, nos vamos a identificar, a lo mejor tú no practicaste ese pecado, o si lo practicaste, bueno, pues hay que pedirle perdón a Dios. Si no lo practicaste, le vamos a pedir perdón por el pecado que practicaron los antepasados. Mira, Nehemías 1:6 nos da un ejemplo. Aquí Nehemías está orando. Jerusalén está destruida, sus muros están derribados, sus puertas han sido quemadas, está destruida Jerusalén. Y llega Nehemías y se duele en su corazón y Dios le va a utilizar a Nehemías para reconstruir Jerusalén. Pero mira, dice Nehemías 1:6, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Aquí está orando Nehemías, dice, confieso que hemos pecado contra ti. Está en plural, dice, hemos pecado contra ti. Dice, es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Aquí Nehemías está haciendo una oración de identificación, se está identificando con el pecado dice de su familia y de un pecado a nivel nacional. Se está identificando. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Nos vamos a identificar con ese pecado y le vamos a decir, Señor, perdóname porque en mi familia practicamos el ocultismo, practicamos la adivinación, practicamos el espiritismo. Te pedimos perdón. Y así, en el nombre de Jesús, tú vas a pedirle perdón a Dios por esas herencias, ¿sí? Esos pecados. Otra cita. ¿Dónde encontramos otra cita? Regresamos a una anterior. La siguiente, por favor. Es en Colosenses 2, versículo 14. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer? Vamos a orar para que sea rota, para que sea cancelada esa herencia. En Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos, ¿sí? Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad para romper con esas herencias de maldición, con esas herencias que nos han heredado. Y a lo mejor viene a tu mente, vienen a tus pensamientos, ¿cómo? O sea, con una simple oración, nada más orando, sí, con una oración, o sea, con una oración Dios tiene el poder, tiene la autoridad para anular y para cancelar esas herencias de maldición sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos. Entonces, el deseo de Dios es traer libertad, que seamos libres de herencias de maldición, que seamos libres de pecados que han practicado los abuelos y los tatarabuelos, pero también nos invita a que nosotros reflexionemos y que veamos que lo que nosotros hacemos, que nuestras acciones pueden repercutir en la vida de nuestros hijos, pueden repercutir en la vida de los nietos. Un pecado que practicó la abuela, la tatarabuela de adivinación y de brujería, iba a traer consecuencias sobre el matrimonio de Ofe y el mío, ¿sí? Algo que nosotros no hicimos y que es injusto, ¿no? O sea, es injusto porque nosotros no hicimos nada de eso, pero lo que hicieron allá atrás, lo que hicieron los antepasados, repercute en las generaciones futuras. Entonces, Dios nos llama a que también reflexionemos y que busquemos heredar bendición a los hijos en lugar de maldición y que digamos, ay, es que no pasa nada, es que practiqué este pecado y te quedas así y esperas a lo mejor que descienda fuego del cielo y que Dios castigue o algo así, o sea, en ese momento, o sea, no sucede nada. Vienen las repercusiones o consecuencias del pecado, sino después. Entonces, Dios desea en este día romper con esas maldiciones generacionales en tu vida. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que en este día puedes salir por esta puerta y siendo libre de esas herencias? ¿Tú lo crees? Amén, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacerlo. Te invito a que inclines tu rostro. Inclina tu rostro y nuestros amigos que también nos están viendo a través de las redes sociales,
inclina tu rostro, busca un lugar apartado, busca un lugar, si vas en estás haciendo alguna actividad, para esa actividad y tómate un tiempo para que oremos. Párate un tiempo para que oremos. Y vamos a orar, vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo quien traiga revelación a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo comience a revelarnos lo que han hecho los abuelos, los tatarabuelos. Comienza a meditar cómo ha sido la vida de los abuelos, cómo ha sido la vida de tus padres, cómo a lo mejor conoces cosas que hicieron los tatarabuelos posiblemente. Y lo que en este momento el Espíritu Santo te recuerde, vamos a romperlo. Vamos a renunciar a esas herencias, a esas maldiciones generacionales. Pero más adelante, a lo mejor durante la semana, tú vas a comenzar a investigar, tú vas a comenzar a preguntar, y lo que Dios te revele, tú vas a romper con esas herencias ahí en tu casa, ahí en tu oración personal con Dios lo vas a hacer. Dios, aquí estamos. Revélanos. Trae revelación a nuestras vidas. Gracias porque tú eres el que rompe toda maldición generacional sobre nuestras vidas. Si ya identificaste cuáles son esas herencias, cuáles son esas maldiciones que sabes, o esos pecados que sabes que practicaron tus antepasados, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por esas herencias que ha habido. A lo mejor ha habido herencias también de alcoholismo, de drogadicción, herencias de adulterio. Pídele perdón a Dios. Papá, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por los pecados que practicamos como generacionales. Perdónanos porque los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos practicaron ocultismo, brujería, adivinación. Perdónanos por la idolatría, la religiosidad. Perdónanos, Dios. Y gracias porque eres tú quien rompe con esas maldiciones. En el nombre de Jesús. Ahora en voz audible di: yo renuncio a estas herencias. Yo renuncio a toda herencia. Y di el nombre de esas herencias que tú has identificado. Yo renuncio a toda herencia de idolatría, de ocultismo, a toda herencia de alcoholismo, a toda herencia de muerte también. A lo mejor identificas que la abuela estaba embarazada y se perdió el bebé. Y luego la hija le sucede lo mismo. Y luego la nieta le sucede también lo mismo. Hay un espíritu de muerte. Y Dios, renuncio a ese espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Renuncio a toda enfermedad mental. Renuncio a toda maldición que me hayan heredado mis padres por la línea paterna, la línea materna, hasta la tercera y cuarta generación. Yo renuncio, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Y declaro que esas herencias no me afectan a mí,
ni a mis hijos, ni a mi descendencia, en el nombre de Jesús. En este día quedan rotas, en este día se cortan, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Queda rota, queda anulada, queda cancelada toda herencia por la línea paterna, por la línea materna de maldición, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora comienza a bendecir a tus generaciones. Comienza a bendecir a tus generaciones. Declara bendición sobre ellos. Comienza a bendecir la vida de tus hijos. Bendice su escuela, bendice su trabajo, bendice sus matrimonios. Dios, bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestras futuras generaciones. Declaramos que todo lo que ellos hagan ha de ser bendecido y prosperado, porque tú eres su Dios que los guía, que los dirige, porque tú eres su Dios que les ama y ellos también te aman. Ellos escogen el amarte, ellos escogen el aceptarte en sus vidas. Gracias, porque tú eres quien bendice a mis generaciones. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendecimos a nuestras generaciones. Bendecimos a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Gracias. Gracias, papá. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida, por la libertad, porque Él en este día ha cancelado herencias de maldición sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Dale gracias a Dios.